En el espacio de hoy vamos a estar conversando un poco sobre la creación de un programa de escritura en una universidad chilena como estrategia para promover un cambio institucional. Hemos dividido esta sección, como pueden ver, en 4 momentos. Inicialmente vamos a explorar a manera de introducción qué es lo que ha posibilitado el hecho de que la Universidad Chilena en Mención haya decidido incorporar un programa de estrategia, un programa de escritura para acompañar sus procesos académicos. En un segundo momento vamos a estar aproximándonos conceptualmente a la propuesta. Después vamos a revisar el método y por último vamos a estar hablando un poco de los resultados. En tanto nos vayamos refiriendo a cada uno de esos momentos, yo voy a ir haciendo algunas menciones un poco al contexto nuestro, ¿cierto? A la experiencia y a toda la trayectoria que como profesores de un contexto colombiano, particularmente de la Universidad de Antioquia, pues hemos podido reconocer de tal manera que los contextos chileno y colombiano no nos queden muy aislados. Vamos a comenzar entonces con la introducción, revisando un poco los antecedentes. ¿Qué fue lo que permitió el hecho de que un programa de escritura pudiese apoyar el proceso académico de la universidad? Entonces, por un lado tenemos la demanda curricular e institucional por nivelación, instrucción y evaluación en habilidades de escritura, ¿cierto? Como ustedes saben, y el diploma es una muestra de ello, la preocupación por la escritura, por los procesos de lectura, viene siendo cada vez más creciente, de tal manera que estas estrategias o estos planes, estos programas, se van pensando también en distintas partes del currículo, al interior de los cursos, etcétera, o por fuera de ellos también. Un segundo antecedente tiene que ver con la emergencia de la escritura universitaria como objeto de estudio desde la lingüística, la psicología y la educación, lo que nos sitúa también como un objeto de estudio que va más allá o que trasciende la esfera estrictamente instrumental en la cual durante mucho tiempo pues, ha permanecido la escritura y también la lectura. Quiero decir que la escritura se convierte, como lo vemos en estos antecedentes, en un objeto de estudio que requiere de parte de profesores, investigadores y demás una mirada distinta a cómo tradicionalmente se ha llevado a la práctica. Dentro de la introducción también cabe hablar de los cambios que las universidades chilenas han tenido a partir de su misión, es decir, del reconocerse teleológicamente como tal. En este punto tiene lugar o cabría hablar del aumento explosivo de la matrícula, es decir, cómo la cobertura en la Universidad Chilena se amplía en un momento muy particular que crece de un 15% entre la población cuyo rango de edad está entre 18 y 24 años en 1990 a un 38.3% del mismo grupo etario para el 2006, ¿cierto? Es decir, un crecimiento exponencial que da cuenta también de no solamente un aumento de cobertura en términos poblacionales o de recurso humano, sino también unas necesidades que inherentemente vienen con esa ampliación de la cobertura. En un segundo momento, dentro de estos cambios en la misión, tenemos los cambios curriculares para atender las necesidades de un alumnado más masivo y más diverso, ¿cierto? Entonces acá el concepto lineal de escritura ya no nos va a ser suficiente para poder implementar prácticas académicas, sino que la escritura, como otros órdenes también de la relación universidad estudiante o universidad-sociedad, van a revestir también unas ciertas inquietudes o unas ciertas resignificaciones. También pensar que estos procesos de escritura van de alguna manera ligados, muchas veces de manera periférica, otras veces de manera central, a los procesos de acreditación chilena. De acuerdo con Ávila, González y Peñalosa, podemos también señalar como un renovado interés por la pedagogía centrada en el estudiante y cómo esto ha llevado a la creación de centros para el aprendizaje y de desarrollo docente, así como al rediseño de currículos,
que operan bajo el modelo de competencias. Aquí es muy importante hablar, por ejemplo, de lo que para las universidades, no solamente en el contexto chileno, también lo tenemos en el contexto nuestro, y el CLEO, el Centro de Lectura, Escritura y Oralidad de la Universidad de Antioquia, es un buen referente para ello, del cual este diploma es una de las acciones. Es decir, vale la pena mencionar los centros de escritura que contemporáneamente las universidades han venido implementando como una forma también de apoyar al estudiante, pero también de apoyar al docente, de apoyar a los investigadores en todas las prácticas académicas que sobre la lectura y la escritura tienen lugar también en estos momentos. Los invito a que pasemos ahora al segundo momento de esta sección y tiene que ver con la aproximación conceptual, en donde vamos a estar revisando dos conceptos que a mi manera de ver son centrales en la comprensión que de este texto tenemos y que nos va a servir también un poco para entender no solamente la propuesta que nosotros tenemos en esta tercera unidad, que es en la que nos encontramos ahora, sino también un poco para comprender todo lo que pasó en el reconocimiento de iniciativas LEO de la unidad número 1 y también en todo el trabajo que se hizo, tanto teórico como práctico, de la unidad número 2. Me estoy refiriendo a el movimiento WAC, que tenemos acá señalado, ¿cierto? WAC, por sus siglas en inglés, quiere decir escritura a través del currículo, que es una práctica que se viene también estableciendo en muchas de las universidades colombianas, no solamente chilenas, sino también colombianas, y que implica que la escritura trascienda un poco, dé un paso más allá de lo que habitual y tradicionalmente se ha concebido. Quiero decir, la escritura ya no solamente nos sirve para pensarnos en un instrumento que nos sirve para acercar un conocimiento, un saber, etcétera, y posteriormente divulgarlo, sino que la escritura se convierte también en un mecanismo que no solamente sirve al proceso comunicativo, sino que además también reconfigura procesos de pensamiento, procesos de ciudadanía y otros procesos sociales, por ejemplo. Escribir a través del currículo, entonces, parte de esa premisa, ¿no? Es decir, trascender, como ya lo he mencionado, la tradición que sobre la escritura se tenía. Voy a referirme literalmente aquí, en esta cita que he organizado, dice, la escritura a través del currículo plantea la necesidad de incorporar la escritura como instrumento epistémico, esto es muy importante también, la escritura como instrumento epistémico, es decir, que no solamente la vamos a pensar desde su concesión práctica, sino que también vamos a abordarla, como lo veíamos en la diapositiva anterior, un objeto de estudio. Esto lo hacemos de manera continua, de manera transversal, durante la formación en la educación superior. Y es muy importante porque también nos saca del lugar común en el que muchas veces la universidad ha entrado, y es pensar que la escritura y la lectura son prácticas que obedecen a ciencias, por ejemplo, sociales, ciencias humanas, educación, lingüística, etcétera. No, la idea es pensar con la escritura a través del currículo que la práctica de escritura es una práctica, valga la repetición, inherente y productiva además en cualquier área del saber, en ingeniería, en ciencias exactas y naturales, en áreas de la salud, etcétera. El segundo concepto sobre el que me gustaría un poco detenerme es lo que se denomina el movimiento WIT. Lo tenemos aquí, ¿cierto? También, por sus siglas en inglés, quiere decir escribir en las disciplinas, ¿no? Esto propone, el movimiento WIT propone la inclusión de tareas de escritura disciplinar de manera que puedan facilitar su incorporación en términos del alcance del alumnado a las convenciones genéricas de estilo y registro de su ámbito particular de conocimiento, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, escribir en las disciplinas también de alguna manera implica una ruptura en términos de la comprensión que tenemos de la lectura y la escritura, porque de alguna manera hemos pensado que leer y escribir son prácticas uniformes, ¿no? Y que las llevamos a cabo de manera igual, por ejemplo, cuando estamos en la universidad o cuando estamos en un ambiente mucho más íntimo, mucho más privado, la escritura de una carta, por ejemplo. Entonces, la escritura en las disciplinas reconoce y parte de ese precepto de que escribir en ingeniería, por ejemplo, no es lo mismo que escribir bajo el marco de un programa de humanidades o bajo el marco de un programa en medicina o en cualquiera otra ciencia de la salud, ¿no es cierto? Es importante también porque
de manera implícita nos está permitiendo ir infiriendo el concepto de escribir académicamente y leer académicamente también. Siguiendo con esta aproximación conceptual, entonces tenemos que esto de lo que venimos conversando y que se ubica también en el trasunto teórico del programa de creación de escritura de la Universidad Chilena, descansa sobre los nuevos estudios sobre literacidad. Digamos, lo que hay también una apuesta por una corriente, una forma de entender los estudios lingüísticos que va más allá de la escritura como una práctica genérica, ¿no es cierto? Y a su vez, entonces, plantea que la escritura desde el currículo de alguna manera está creando una diferenciación con lo que habitualmente concebíamos, es decir, como la escritura como una práctica que es automática o es instrumental también. Entonces me parece importante reconocerlo porque, digamos, lo que ese concepto de literacidad, lo han visto ya en unidades anteriores, es central en el sentido de que permite entender la práctica de la escritura como una práctica que sirve a múltiples propósitos, ¿no es cierto? En este caso la estudiamos en el ámbito universitario. Lo que hay en el fondo de esto es una apuesta sociocultural también por la escritura y por su forma de entenderla. Vamos a pasar a hacer una revisión del método. Este programa de escritura del que venimos hablando en esta sección, ¿qué contiene? Es decir, ¿qué pensó, en qué momentos, bajo qué ideas la Universidad Chilena determinó que existiese este programa de escritura y cómo él podría ser de alguna manera subsidiario o aportar también a los procesos académicos de las diferentes unidades académicas o facultades pues, que conforman la universidad. Entonces el método incluye, por ejemplo, asesorías a otras escuelas, ¿no es cierto? A pesar de que la pregunta o la idea inicial surge de una unidad académica muy particular, pues esto en tanto es un procedimiento, un sistema que genera también un impacto y va con el paso del tiempo generando un efecto. Con el paso del tiempo, y es muy importante mencionarlo porque los efectos y las consecuencias de esos procesos no se ven de manera inmediata, y es muy importante que como profesores de la universidad, pero como profesores en términos generales, que hacemos parte de este diploma, lo convengamos y lo tengamos claro siempre, ¿no? Los efectos de esto no se dan de manera rápida, ¿no? Entonces, en tanto esos efectos se vayan dando y la unidad académica que inicia con la creación del programa piensa que es una acción que puede resultar pertinente a otros espacios académicos, entonces se van generando también, digámoslo, comunicaciones, diálogos con el fin de replicar y de realimentar de manera biunívoca esa relación. Es muy importante también pensar en el e-learning, es decir, cómo también los espacios virtuales son también funcionales en términos de la adquisición y la apropiación de ciertas prácticas y de ciertas competencias. Los cursos disciplinares, algo que también ustedes como profesores del diplomado han reconocido en las carreras o en los programas de formación donde ofrecen sus clases, ¿cierto? En casi todos los cursos, en casi todos los programas universitarios de la universidad, hay algún curso que por lo menos tenga una implicación directa con prácticas de lectura y de escritura, de distintas denominaciones, pero el propósito sigue siendo el mismo. La institucionalización, y es muy importante esto, ¿cierto? Porque la acción de crear un programa de escritura para la Universidad Chilena no se queda solamente en la iniciativa de un solo profesor o de un pequeño grupo de profesores que comparten un interés, una pregunta y deciden ponerlo a andar, no. En este caso, el hecho de esa creación de un programa es algo que se institucionaliza, de tal manera que va a afectar no solamente el componente curricular de determinado programa, sino también el componente extracurricular. No son solamente los estudiantes quienes se benefician con esto, son también los profesores, son también otros implicados en la práctica educativa quienes van a tener también allí una forma de aprovechamiento. Y estos cuatro elementos que he mencionado necesitan confluir en un cambio de paradigma también, de entender no solamente algo
muy distinto, algo que va más allá en términos de la escritura, sino también con ello entender también un cambio en la forma como nos aproximamos al conocimiento, cómo interactuamos con él, cómo la escritura y la lectura son prácticas que están inherentemente ligadas a la constitución del ser humano, por ejemplo. Por eso ahorita me refería a ellas como prácticas socioculturales. El último momento de este espacio tiene que ver con los resultados, ¿sí? Voy a referirme a ellos, algunos de manera literal, partiendo de una autora que o se hace necesario siempre mencionarla cuando hablamos, por ejemplo, de escribir en las áreas o escribir desde el currículo, y nos referimos a la investigadora argentina Paula Carlino. Ella habla de que es importante preocuparse, ¿no? Es importante ocuparse también, no solamente la preocupación, no solamente como lo advertíamos en los mensajes de presentación, he visto en mis estudiantes dificultades he visto que les cuesta esto en materia de lectura y de escritura. No, esa preocupación pasa también a un ocupémonos, es decir, vamos a tomar esas problemáticas que hemos evidenciado, pero vamos a tratar de hacer algo para poder intentar modificar esos espacios. Entonces, ocuparse de la escritura de los estudiantes. Como universidad nos corresponde también eso, ¿no? Porque esa preocupación a menudo se agota en delegar la responsabilidad en la escuela y la escuela en la familia, etcétera. No, como universidad tenemos también esa obligación, y de hecho el diploma promueve también un poco esa responsabilidad que como docentes tenemos. Un segundo resultado es pensar que no es posible este tipo de iniciativas sin una ayuda institucional, es decir, un solo profesor pues logrará un efecto muy corto, muy limitado, un curso a sí mismo. Ya sabemos, no son suficientes pues, para romper el paradigma. La descripción de la experiencia anterior ha mostrado de qué forma el clima institucional de cambio curricular en el que se encontraba una gran parte de las universidades chilenas sirvió como un coadyuvante del surgimiento de iniciativas de escritura a partir de la alfabetización académica. Pero, valga mencionarlo, son iniciativas que requieren de una extensión en el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, este diplomado en ese sentido es una iniciación para algunos, una complementariedad para otros, pero en todo caso va a seguir siendo una preocupación constante de nosotros como profesores, ¿no es cierto? Por eso ese es el lugar que ocupa ese, sin embargo, en la diapositiva anterior, ¿no? Es una invitación más para poder seguir pensando, creyendo en esto, ¿no? Gran parte de la retórica de la actualización curricular de las universidades chilenas podría considerarse contrario a los convencimientos del movimiento de la alfabetización académica, ¿no? Porque a pesar de que conceptos como el de literacidades, conceptos como el de alfabetización académica estén cada vez más arraigados y hagan parte cada vez más de los discursos educativos, institucionales, universitarios, pues también sigue habiendo, como lo podemos ver en muchas de las participaciones que hemos tenido en los diversos foros del diplomado, una resistencia a eso, ¿no es cierto? Digamos, una orientación a pensar que eso no es con nosotros, que eso de aprender a leer y a escribir les corresponde a otros, por ejemplo, a los de la Facultad de Educación o a los de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, a Comunicaciones, etcétera, y que nosotros pues no tenemos, digamos, una relación estrechamente con eso. Esto era lo que quería compartir con ustedes acerca de este artículo. Los invito a leerlo y la lectura de él nos va a servir mucho para dos cosas. Inicialmente, para el encuentro sincrónico que vamos a tener y sobre el que vamos a estar compartiendo la lectura de este texto y también la experiencia que desde esta lectura nos permite también reconocer, evocar, cuestionar sobre nuestra propia práctica. Y también nos va a servir para cuando estemos reelaborando el programa de curso, ¿cierto? Que sé que muchos ya lo han venido haciendo, pero esto se constituye en una herramienta pues también valiosa para ese proceso. Muchísimas gracias, hasta una próxima vez.